La clave para un crecimiento más adecuado del sector turístico es la apuesta por inversiones en la mejora de la calidad y no perseguir objetivos de continuo aumento de la cantidad de turistas. Un nuevo modelo productivo orientado hacia sectores innovadores y basado en el conocimiento va a requerir de cambios importantes en nuestro sistema de formación de capital humano, sistema educativo formalmente reglado, pero también cambios en el mercado de trabajo para incentivar la formación continua de nuestra población ocupada, de nuestros trabajadores, así como también la creación de capital tecnológico a través de una adecuada política de I+D+I. Sistema educativo. En el ámbito del capital humano, claramente, si vamos a una reorientación de la economía, que creo que sería necesario, como la que hemos indicado, hacia nuevos sectores, esto exigirá nuevos perfiles profesionales. Y, por tanto, para responder a esa demanda, el sistema educativo debe también reorientarse para garantizar que tanto en la formación educativa básica como en los estudios universitarios y en la formación profesional se consiga una mayor conexión, una muy estrecha conexión, una directa relación entre las demandas de la economía productiva y la oferta educativa. Este es uno de nuestros problemas, tan serio y tan grave como el llamado fracaso escolar, en mi opinión, quizá más grave este, es decir, la preparación del capital humano que precisamos para atender a estos sectores, si estos sectores de actividad que he indicado, que generan mucho mayor valor añadido, exigen una gran cualificación, o el sistema educativo es capaz de formar a los ciudadanos en esa línea, o, solo que habrán dos alternativas, importar a personas con esa, invitar a personas que dispongan de esa formación, que hayan sido formados por otros sistemas educativos, o no conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Mercado de trabajo. Un salto cualitativo en la economía española hacia sectores con mayor potencial innovador va a requerir cambios en la organización del mercado de trabajo que fomenten realmente una formación continua. En mi opinión, este es el punto más importante y es el que debería ser discutido a fondo del conjunto de los trabajadores y, por tanto, necesitaremos un mercado de trabajo más sostenible. Para lograrlo, hay que conseguir avances en 4 dimensiones. Estabilidad, que es muy buena para las empresas. Movilidad, que también es buena para las empresas y para los trabajadores. Calidad, por supuesto, y productividad. En esos 4 capítulos hay que conseguir nuevos objetivos. Política de I+D+I. El salto hacia una economía más volcada en sectores innovadores requiere un importante esfuerzo en aumentar la dotación de la economía española en capital tecnológico. Sin duda se ha hecho una formidable renovación de nuestro capital tecnológico durante el fortísimo ciclo de crecimiento económico. Ha habido 2 grandes periodos. Primero, el periodo post-democrático, después de la recuperación de la democracia durante los años 80, y un segundo gran periodo a partir de mediados de los años 90. Pero ahora se precisaría de nuevo otro salto adelante para aumentar la dotación de la economía española en capital tecnológico. Decir de pasada que en capital físico creo que hemos hecho un esfuerzo verdaderamente excepcional como sociedad, con todos los gobiernos que ha habido en la democracia española al frente, y en este momento podríamos decir que la dotación de capital físico en España, es decir, de infraestructuras, está muy por encima de la media europea, como saben ustedes. Y, por tanto, ya no es obstáculo para que podamos achacar cuellos de botella de nuestra capacidad de crecimiento a la ausencia de capital físico. Ese es un capítulo superado ya. El capital físico está a la altura de lo que requiere, lo que puede requerir la mejor de las economías. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo especial en las otras 2 fuentes de capital, ¿no? En el tecnológico que estoy indicando y en el humano, por supuesto, es decir, en la preparación de los ciudadanos para este cambio de patrón de crecimiento económico. Ese esfuerzo se debe realizar por el sector público, pero también por el privado, sobre todo por el privado. España todavía está por debajo de la UE, Unión Europea, en cuanto a recursos dedicados a I+D+I, 1,2% del PIB, mientras que la media europea se acerca al 2%. Ello se debe especialmente a las escasas inversiones de las empresas en investigación e innovación. Por tanto, diseñar una política adecuada en I+D+I poniendo recursos públicos, pero incentivando activamente la inversión privada, es la clave del cambio del capital tecnológico. He de recordar que en los últimos 5 años las inversiones en I+D+I públicas han crecido casi un 3%, 3 veces, 2,8 veces las inversiones que se realizaban en el año 2004. Por tanto, el esfuerzo ha sido
muy importante, hay que continuarlo y profundizarlo. Voy acabando. La brutalidad con la que la crisis internacional ha impactado en España ha permitido que el pesimismo, o abona que el pesimismo se extienda hacia el futuro. Yo creo que si somos consecuentes y hacemos las cosas bien, no hay espacio para el pesimismo. Mejor dicho, no tenemos derecho al pesimismo. En mi opinión, debemos excluirlo radicalmente, porque aquí está en juego mucho más que un modelo económico, está en juego mucho más, incluso que un modelo social, está en juego la pervivencia de la humanidad, aunque parezca que de lo que hablo son palabras mayores, así es. Y por tanto no tenemos otra opción. Por supuesto, yo soy un entusiasta de esta economía que les he indicado, sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente, pero creo además que no hay otra opción y deberíamos enfocarlo así, con los esfuerzos que ello exija. Por tanto, digamos que en ese sentido lanzo un mensaje optimista. Creo que nuestra sociedad, la sociedad española, está acostumbrada a trabajar para superar la diversidad, lo ha hecho muchas veces, logró superar la fuerte crisis económica durante la transición, supo hacerle una reconversión industrial exitosa, desarrollar la economía de servicios avanzados que hoy tenemos, superó con éxito la crisis de principios de los 90 y las incertidumbres económicas tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. España es un país profundamente reformista y posibilista. Siempre que los ciudadanos han podido, es decir, cuando han disfrutado de democracia y libertades, siempre han cogido el camino de las reformas. ¿Se han dado ustedes cuenta de eso? Siempre. Cuando no se elegía el camino de las reformas era cuando no podíamos, cuando vivíamos bajo la constricción de la ausencia de libertades. Pero en democracia este país siempre ha elegido el camino reformista y el posibilista también. Y por tanto no hay razones para dejar de serlo. Cada crisis ofrece una oportunidad. Esta, por su profundidad, nos presenta una ocasión verdaderamente histórica para dar un salto cualitativo en el modelo de país y de sociedad que queremos. Y ahora tenemos que pasar de la lógica de la convergencia, ya se ha conseguido, el esfuerzo de 30 años de democracia en España nos ha llevado a converger razonablemente con la media europea, incluso en algunos puntos la hemos superado, y por tanto hay que pasar de la lógica de la convergencia a la del liderazgo. Por supuesto, el liderazgo integrador, el liderazgo no ofensivo, el liderazgo en los valores, que es el mejor de los liderazgos. Los demás liderazgos son más discutibles. Y de la lógica del rescate y la compensación a la lógica de la reestructuración y de la modernización. Durante los últimos 30 años hemos trabajado en el terreno económico y social siguiendo una lógica de convergencia, como decía antes, con Europa. Todos los gobiernos han impulsado políticas económicas para ello, pero en el año 2008 ya alcanzamos la renta media, la media de renta per cápita de la Unión Europea. Bueno, es el indicador que hoy tenemos. Tampoco es que esté particularmente feliz con este tipo de indicadores, pero es el que hay y, por tanto, lo alcanzamos. Y a pesar de la crisis actual, atención, no hemos perdido posiciones relativas en ese ranking. Es decir, a pesar de la crisis actual y del pesimismo que se maneja y se extiende, España sigue igual con respecto a la media de la Unión Europea. No hemos perdido posiciones en renta per cápita. Ese indicador, como decía, con todas sus limitaciones, es el mejor indicador de que disponemos para medir el bienestar de los ciudadanos y el grado de desarrollo de las economías. Quiero anunciarles que, según nuestros cálculos, estamos trabajando en ello, presentaremos los estudios, como les he dicho, antes de fin de año, un estudio general y a partir del próximo año por sectores. Según nuestros cálculos, el pleno desarrollo de estos criterios y de la Ley de Economía Sostenible que ha anunciado el Gobierno, si siguiera estas pautas, y la transición hacia un modelo productivo como el que, a muy grandes rasgos, les he presentado hoy, haría posible que ese indicador, el de la renta per cápita española, aumentara hasta un 20%, de aquí al año 2020, entre 2020 y 2025, según nuestros cálculos, y que la tasa de empleo aumentara 10 puntos.